Gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, pues con un tema que lo hemos traído aquí a este programa varias veces, pero que ahora en estas últimas semanas y meses se ha vuelto primordial, que es el tema ambiental, específicamente en la Ciudad de México, pero que también ha estado tocando a los estados circunvecinos por un lado y desde luego en todo el país y bueno, ¿por qué no decirlo en todo el mundo? Para esto pues tenemos a dos especialistas en el tema, la doctora María Eugenia Ibarrarán. Muchas gracias, Mar, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Profesora investigadora de la Ibero de Puebla, y al maestro Iván Islas, quien ha estado trabajando en Semarnat y en el Instituto de Ecología, Nacional de Ecología, y ahora pues independiente. Iván, muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctor, por la invitación. Al contrario, encantado. A ver, cuéntenos, voy a ir por lo más reciente, así un poco como casi amarillo, pero no es amarillo, ¿no? O sea, amarilloso, de decir, de repente en la Ciudad de México, ¡pum!, cae una contingencia que como que no había sucedido y empiezan a haber explicaciones de que si la gasolina que se importa es chafa, que si el problema es porque son las elecciones, que si le bajaron los puntajes de exigencia, digamos. Yo sé que, y sin embargo, hay un problema de muy largo plazo, ¿no? Pero si pudiéramos empezar nada más por ahí, para después desdoblarlo a lo que está de fondo, si les parece. O sea, simplemente, ahorita, digamos, como la parte más coyuntural, sí fue como que cayó un balde de agua fría, ¿no? Se había visto que el ambiente en la Ciudad de México, bueno, estaba mal, pero no tan mal. Y de repente esto cambió. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó en estas últimas semanas? No sé si quisieran comentar. Bueno, yo creo que sí, es un problema multifactorial. Es cierto que sí, los umbrales a partir de los cuales se declara la precontingencia, la fase 1, la fase 2, se hicieron más estrictos. Es decir, en el tiempo sí, nosotros tenemos una reducción de las emisiones, eso hay que apuntarlo y debemos ser muy claro. Sí ha habido un avance en términos de ir reduciendo la contaminación en México desde los 90s y vaya a la fecha. Sin embargo, sí los umbrales a partir de los cuales se declara la precontingencia bajaron a 155 puntos IMEC a partir de ese umbral, entonces se declara ya una precontingencia. En años anteriores, todavía hasta en el 2000, 2007, se declaraban hasta llegar a los 200 o por arriba 200 puntos, lo cual es bastante grave. Entonces, sí ha habido una serie de pero se bajaron hace 10 años. O sea, no hace un año ni hace 6 meses, ¿no? Sí, eso es cierto, pero también se han juntado una serie de factores en estos últimos meses que son, además sí de una contaminación grave, es una contaminación por ozono, que viene principalmente de la emisión de gases de óxido de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, en donde la mayor parte, es cierto, viene del parque vehicular, pero también la UNAM en las últimas estudios que ha hecho, lo que ha visto es que también viene de fuentes de área que son también importantes, es decir, calentadores domésticos, por ejemplo, ¿no?, que utilizan gas LP o gas natural, y que son también ya una importante fuente. Entonces, hay que ver todo el panorama, ¿no? Sí es la parte de movilidad, pero también son las fuentes de área. Maru, ¿tú cómo ves? Yo creo que era necesario bajar los umbrales, ¿no? Eso también es una cuestión que se discutió por mucho tiempo. Bueno, nada más para los que no saben bien de qué nos referimos de los puntos IMECA y tal, se establece una norma, ¿no?, donde la norma se fija en 100. Cualquier nivel arriba del 100 es que se está violando la norma, ¿no? Está habiendo más contaminación. 100 puntos. 100 puntos. Y ahora sí que eso se ha normalizado para diferentes contaminantes. Entonces, cualquier nivel arriba de eso quiere decir que se está violando la norma. Entonces, la discusión ha tenido mucho tiempo de decir, realmente debemos nombrar contingencia antes,
¿no? Porque estaba en 240 por muchos años y pues era 2 veces la norma, más de 2 veces la norma, ¿no? Entonces, pues tiene impactos en salud. La principal razón es esa, ¿no? Que todo esto tiene impactos en salud y se ha visto una reducción de hasta 9 años en la esperanza de vida en el DF. Y eso es algo muy, muy importante. No es nada más una cuestión política, sino que sí tiene que ver con una cuestión de salud. Claro. Sí, déjame interrumpirte un instante. Justamente en estos días veíamos cómo la esperanza de vida en México, en promedio, sí se ha detenido su mejoría, digamos, en los últimos años. Sí se bajó. Y una parte, pues, tiene que ver con asesinatos de jóvenes, que se han perdido muchas vidas, sobre todo en algunos estados, pero también tiene que ver la parte ambiental, lo que tú mencionas, ¿no? Que sí empieza ya a notarse en las cifras promedio de esperanza de vida en nuestro país. Bueno, perdón que interrumpa, pero... No, pero ese es un punto muy importante, porque muchas veces es como, bueno, esto es una cuestión política, ¿quién beneficia el que haya precontingencias? No parece quedar muy claro, ¿no? A veces. Entonces, creo que eso es algo muy importante a mencionar. Los avances sí han habido, pero yo creo que, pues, toca ya pensar realmente en medidas a futuro, ¿no? Pero empezándose a hacer ya. Como te mencionaba antes de empezar el programa, hace 16 años hicimos un estudio con el doctor Mario Molina, un grupo muy grande de investigadores de MIT, de Harvard, de diferentes lugares, y las conclusiones que se planteaban ahí son más o menos las que se están llegando ahorita todavía, ¿no? Hay que chatarrizar, hay que cosas de movilidad urbana basada en transporte público, ahí hablábamos también de impuestos a gasolina, encarecer el estacionamiento, muchas cosas que seguirían siendo vigentes, ¿no? Y simplemente creo que no se han tomado las medidas. Si nos ponemos a ver qué es lo que ha crecido, pues la construcción de carreteras urbanas para transporte privado, ¿no? Entonces, pues es un problema que no se va a parar nada más sacando ahorita carros, ¿no? Ahora, cuando dices tú, digamos, de los umbrales, nomás para que nuestro auditorio tenga claridad, decías, la norma son 100, durante mucho tiempo para declarar una contingencia eran 240, que es muchísimo, y esto se bajó en los años, a fines de los años 2007, 2010, por ahí, ¿se bajó a cuánto? 155 es cuando ya el umbral a partir del cual se declara la... O sea, de 240 lo bajaron a 155. Sí, así es. A mí me parece que es importante creo que es importante no solo los umbrales, sino el hecho de que se está midiendo, y esto también hay que decirlo, porque la contaminación atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México se mide y se declaran contingencias, pero muchas otras ciudades del país están probablemente igual o peor. Y esto lo sabemos, por ejemplo, para ciudades como Irapuato, por ejemplo, Toluca, mismo Puebla, se tienen problemas fuertes de contaminación atmosférica y ahí no hay las mediciones o las medidas que se deben tomar previniendo a la población de que no debe salir, no debe hacer ejercicio al aire libre, en fin, ese tipo de medidas que son bien importantes. Entonces, creo que es importante conocer, medir para poder tomar acciones. Es un punto interesante porque siempre se habla de la Ciudad de México, pero en realidad está ocurriendo entonces en otros lugares y no se está midiendo y por lo tanto, pues aparentemente no existe el problema, pero pues, la verdad es que sí existe. ¿Cuáles serían las ciudades más contaminadas en el país? Definitivamente, bueno, las zonas metropolitanas más grandes, Guadalajara, Monterrey, ¿no? Obviamente la zona metropolitana del Valle de México y Toluca, Salamanca, Irapuato, que también están cerca, por ejemplo, de las refinerías, ¿no? Y que reciben una gran contaminación. ¿Y aquí en Puebla la refinería de San Martín Texmelucan le afecta? No estoy seguro de la fuente, pero bueno, sí hay un problema de contaminación en la ciudad de Puebla. Sí. ¿Problema te refieres arriba de los 100 puntos constantemente? No estoy seguro de las cifras, habría que checarlas. Sí. Maru, ¿tú cómo ves? Yo creo que el problema es que aquí no se mide, ¿no? Pero, pues, al ir llevando tiempo viviendo aquí, vienes de Atlisco y se ve ya una capa, en Puebla también, ¿no? Y los sistemas de verificación hasta recientemente los han impulsado,
pero yo creo que va a tenerse que abrir la discusión de políticas coordinadas de la megalópolis, ¿no? Que incluye Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, etcétera, porque es como el cambio climático esto, ¿no? Es un problema que no te puedes escapar, Claro. ¿no? Entonces no importa que diga Puebla, pues nosotros no emitimos tanto, pero sí emiten y entonces tienen que participar también en las políticas, tanto de verificación como de, no sé si el hoy no circula o no, pero políticas de control vehicular y también de calidad de combustibles. Y Puebla tiene además el agravante del volcán, ¿no? Que de un día para otro pues nos pasó, ¿no? Hace como un mes, que fue verdaderamente terrible y la autoridad encargada no tuvo la menor idea de cómo manejar el asunto. Los niños fueron a la escuela, luego los regresaron, que si al día siguiente había clases, o sea, no tenían un protocolo para manejarlo. Entonces, si aparte de todo están esos agravantes, pues la situación se vuelve crítica. Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero volvemos en un momento. Estamos con ustedes en Sí en Contexto, regresamos.